Bueno, hola a todas y todos. Qué grato encontrarnos de nuevo para compartir este curso sobre la OFRE en América Latina. Hoy nos toca una clase muy importante, yo diría tal vez la más importante, que es sobre el caso del Laufer Brasil, que nos hubiera gustado darla como primer caso, porque es el caso paraguas, o sea, bajo el cual luego se organizan todos los otros procesos del Laufer, ¿verdad? Pero ¿por qué le dimos prioridad a Ecuador? Le dimos prioridad a Ecuador porque estábamos en México, entonces teníamos la posibilidad de tener con nosotras a Gabriela Rivadeneira, que vivió en primera persona el Laufer. Entonces, nos pareció importante darle prioridad a eso, lo cual además tuvo su rédito, porque la verdad que estuvo hermoso ese encuentro, muy clara Gabriela, y claro, con una experiencia personal muy fuerte que logró transmitir un poco cuáles son no solamente la parte más conceptual de todo lo que significa la judicialización de la política, la politización de la justicia o la juristocracia, sino cómo incide en la vida de aquellas personas y sobre todo en las mujeres que están vinculadas a la alta política. Entonces, por eso dejamos luego para más adelante lo de Brasil. Pero bueno, hoy nos convoca el caso brasileño, como dice el título, fíjense, Lavallato, Brasil, Laboratorio en Laufer. Decidí ponerle un título importante, o sea, como diferente a lo que figura en el programa, porque siempre repasando el caso del Lavallato me da esa sensación del pilar que fue este caso, de lo crucial que ha sido. Y bueno, me pareció importante volver a repensar ese título y llamarle Laboratorio del Laufer en América Latina. Como siempre estamos haciendo esto, lo repito, con la UACM y el CAMENA, que han recibido esta propuesta con los brazos abiertos, y desde el Observatorio de la OFER de CELAC, que ya la semana que viene estarán nuestras compañeros de CELAC, Aníbal García Fernández y Yoyel Curí, ya con algunos casos silenciados de la OFER y con potenciales casos de la OFER para cerrar este curso. Así que bueno, sin más, vamos a meternos un poquito entonces en lo de Brasil. Bueno, el caso de Brasil se conoce como el Lava Jato, eh, por, por haber estado involucrado a un lavadero de coches y luego ser vinculado a la empresa de petróleos estatal brasileña Petrobras. Eh, les voy a contar un poco a grandes rasgos cómo empieza este Lavallato. Eh, digamos, se da toda esta investigación del Lavallato, que se llama una mega causa judicial, entre el 2014 y 2021. Fíjense la cantidad de años que abarca, una mega causa judicial que involucró especialmente a funcionarios del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores, para quienes no estén tan vinculados a la política brasileña, en ese momento representado hasta el día de hoy, pero sobre todo en ese momento Dilma Rousseff y Lula da Silva. Acordémonos que Lula da Silva tuvo dos periodos electorales, Dilma Rousseff también, con políticas progresistas en Brasil, y fueron punta de lanza también del progresismo en América Latina. Entonces, involucró especialmente a funcionarios del Partido de los Trabajadores y a Petrobras, la estatal de petróleo. Esto es muy importante, pensemos siempre estos sectores estratégicos como son, digamos, el target de estos procesos de la oferta, y lo digo porque así vamos a cerrar esta clase, y lo digo porque sí me preocupa por el caso de México también. Entonces, a este caso del Lavallato se sumó luego el escándalo de corrupción, así lo llamaron, el escándalo de corrupción más grande de la historia, que fue de la Traslatina Odebrecht, una constructora, una empresa de infraestructura que tenía vínculos y contratos de construcción de infraestructura en diferentes países de América Latina e inclusive Estados Unidos. Me parece importante porque esa causa Odebrecht fue la que fue utilizada, todas las herramientas que se utilizaron en la causa Odebrecht fueron luego imitadas en otras causas contra corrupción abiertas en otros países como en Argentina o en Ecuador. Fue como una causa, le decimos, paraguas, ¿no? El ejemplo, ¿verdad? O el camino que fue marcando la causa Odebrecht fue siendo utilizado luego en otras causas, sea desde la perspectiva jurídica o incluso de la perspectiva mediática.
Entonces, prestemos atención. Bueno, imagínense que a partir de esta causa del Lavallato es que se desató el impeachment en 2016, el golpe contra Dilma Rousseff, y luego logran también con esta causa meter preso a Lula da Silva previo a las elecciones de 2018, cuando era uno de los candidatos que tenía, bueno, estaba mejor posicionado. Entonces, así que aún con Lavallato, aún habiendo estado preso, hoy es el presidente de Brasil, ¿no? De hecho, es importante empezar la clase diciendo que ya en 2019, Dilma Rousseff y Lula fueron absueltos del cargo de asociación ilícita, que tenían en una de las causas más importantes, que bueno, se los culpaba de desviar fondos de Petrobras a otras empresas públicas y recaudar sobornos. Y en 2021, Dilma Rousseff fue absuelta de la acusación de corrupción en la compra de sobreprecio, en la refinería de Estados Unidos en Petrobras, y Lula fue absuelto del supuesto delito de corrupción pasiva, que fue el cual lo metieron preso, del triplex de Guarujá. Ya vamos a hablar un poco de las causas, pero me parece que acá lo importante es esto, que fueron absueltos. O sea, al final la justicia, digamos, investigando, buscando las pruebas, llega a declararlos inocentes. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo puede ser que ahora se los declara inocentes y a Dilma Rousseff la derrocan y Lula da Silva queda preso? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, acá vamos a empezar. ¿Se acuerdan que en la primera clase trabajamos con 4 dimensiones del Lawfare? Las voy a repetir rápido, ¿no? Pero tenemos una dimensión judicial, una dimensión que tenía que ver con la opinión pública y los medios de comunicación, otra dimensión política y de la economía política y otra dimensión geopolítica. En todos los casos de Lawfare confluyen estas dimensiones, pero ahora nos vamos a dedicar especialmente a este aspecto de la judicialización y manipulación del aparato judicial. A ver, el aparato judicial de Brasil, al encarcelar a Lula, directamente definió el destino de Brasil, porque piensen que lo quitaron de la contienda política, es decir, por la vía judicial, mediática, lo quitaron de la posibilidad de presentarse presidente, ¿y quién quedó luego? Jair Bolsonaro. Entonces, no fue algo inocente, primero, o sea, fue manipulado, fue organizado, pero también que definió las vidas. Imagínense lo que fue el COVID durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, por un lado, vemos este rol, ¿no? Primordial. ¿Cómo se eleva el aparato judicial brasileño por encima de los otros poderes del Estado, ¿no? Como un reacomodamiento y una manipulación de los miembros del aparato judicial, de las leyes, los tiempos burocráticos. ¿Para qué? Todo organizado en torno a que Lula no lograra presentarse en la elección. Porque imagínense que hay que cumplir con una serie de cuestiones, hay que hacer una lista, es cierto, una lista de posibles elegidos, etcétera. Lula nunca llegó a eso, pero no solamente eso, sino que luego lo meten preso. Entonces, acá me parece claro, o sea, y clave rememorar la figura de Sergio Moro, que fue el juez, fue con un enorme perfil mediático y que luego se involucró directamente en otros cargos políticos, luego de estar tan involucrado en el Lavallato y meter preso a Lula, etc. Sergio Moro es una personalidad que hay que tener en cuenta. Y la acusación principal que les contaba recién, sobre todo contra Lula, fue lo del apartamento del triplex de Guarujá por corrupción pasiva. Y en la primera clase contábamos, ¿no?, las cuestiones de cómo opera este aparato judicial. Primero con una causa judicial, es decir, se le abren 25 causas a Lula. ¿Por qué 20? ¿Por qué tantas causas? Porque lo que se busca es que si una causa no opera rápidamente, no funciona, bueno, hay otra que va un poquito más rápido y va ahí generando esta deslegitimación del líder, esta zozobra, esta, digamos, de alguna manera desmoralización que se combina, por supuesto, con cómo operan el aparato mediático. Pero entonces no es una causa, sino que tienen varias. Recordemos que contra Cristina Fernández hablábamos la semana pasada un poquito que fueron como 15. Bueno, contra Rafael Correa en Ecuador, yo me atrevo a decir, y si mal no recuerdo, que fueron
incluso hasta 50. Lo que pasa que luego fueron caminando algunas otras, o sea, algunas que funcionaron más, como la causa soborno, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que finalmente a Lula lo apresan, está 580 días en la cárcel por una causa de la que ahora se lo declara inocente. Fíjense, es decir, que las pruebas aparentemente no fueron suficientes, fíjense, no lo fueron, pero tuvo que sufrir esa pena. Cuando hablamos de manipulación del aparato judicial. Bueno, fíjense, el juzgado fue juzgado, Lula, en primera instancia en menos de 12 meses. Estamos hablando de algo, ustedes piensen que los tiempos burocráticos administrativos de la justicia son muy largos y que capaz que alguno de ustedes tuvo un juicio llevar a cabo y sabe que, bueno, que son años hasta. Bueno, no, en el caso de Lula fue un caso fast track y esto se utilizó luego en otras causas, en la de Cristina Fernández, en la de Rafael Correa, en la de Jorge Glass. ¿Sí? El fast track es operar rápidamente, incluso salteándose otros. Fíjense, el triplex, la causa triplex ya fue puesta en primer lugar frente a 7 expedientes que estaban a la espera de trámite. Es decir, lo que hicieron fue decir, bueno, nos salteamos todo esto y vamos a pasar directamente a la causa de Lula. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el timing político. Tenía que ver con el momento en que iban a ser las elecciones de 2018. Entonces había que apresurar el asunto para que eliminarlo de la esfera política formal. Es decir, que formalmente no lograra presentarse elecciones, que bueno, fue lo que finalmente sucedió. Pero después algo más curioso y que realmente llamó la atención de los juristas brasileños y después en todo el mundo, fue cómo, a pesar de que la causa del triplex de Guarujá, una de las más importantes, acuérdense, que lo apresan a Lula, había ocurrido todo el contubernio, el escenario había sido en San Pablo, pero ¿por qué entonces termina en la jurisdicción de Curitiba? ¿No? ¿Por qué termina en una jurisdicción que no tenía nada que ver con el estado donde había sucedido los hechos, ¿no es cierto? Bueno, porque allí estaba el juez Sergio Moro. Entonces lo que operó fue, digamos, una serie de manipulaciones y de redes y de vínculos que presionaron para saltearse la legalidad de lo que son las jurisdicciones, que es algo bastante normal, y vamos a decir, bueno, si sucedió aquí, te tiene que tender para juzgado, etc. Lo saltearon para que llegara a Curitiba. Fíjense lo importante que era la figura de Moro, que luego es, digamos, toda la causa de Petro, toda la causa de Lava Jato, terminan todos los casos en Curitiba, ¿no? Entonces, fíjense, desde 2006 en adelante, sin importar el lugar físico donde acontecieran actos de corrupción vinculados a Lava Jato, todos fueron atendidos en Curitiba, debido a supuestas conexiones que justificaban esta jurisdicción infinita a nivel estatal. Entonces ya tenemos varias faltas al debido proceso, ¿no? Y cosas bastante gruesas, ¿no? Desde el primer, o sea, la primera es que las constituciones siempre dicen, usted es inocente hasta que se la declare culpable, hasta que haya pruebas suficientes. Acuérdense que en estos casos de Lawfare, lo que opera primero es la sentencia en la que culpan y criminalizan al político de turno, a la funcionaria de turno, ¿no es cierto? De turno no hace falta que estén en funciones, sino que es el target de ese ataque desde los poderes judiciales, desde los medios. Lo importante es que la opinión pública te considere, te entienda, te sienta como culpable. Después, si la causa sigue y se dice que no sé, incluso que las pruebas fueron manipuladas, que no sé, ya no importa. Porque ya te sacaron, ya le quitaron ese apoyo popular y ya le quitaron credibilidad. Imagínense, a uno de los presidentes, en uno de los países más importantes, no solamente de América del Sur, no solamente de América Latina, sino con proyección geopolítica a nivel mundial. Y eso es lo que hace de la causa de Lava Jato algo tan llamativo y tan importante de darle voz y de conocer más a fondo. Bueno, la manipulación también incluyó, como en otros casos que estuvimos viendo, esta cuestión de la colaboración eficaz, que está vinculadísima a todo lo que tiene que ver con los cursos de asesoramiento planteados de Estados Unidos para jueces, fiscales y todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial. Ya lo hemos hablado en las otras clases, es llamativo porque además esta técnica de la colaboración eficaz tiene unas reglas que hay que seguir. La primera es que lo que te dice alguien, la colaboración eficaz, acuérdense que es cuando alguien delata
a otras personas que pueden estar vinculadas a un delito, y por esa delación, por delatar, te quitan alguna pena o te reducen la pena, ¿verdad? Entonces, por colaborar. Entonces, ¿qué pasa? Primero, la colaboración eficaz es un indicio, es un indicio para buscar pruebas más fehacientes, ¿verdad? Porque, bueno, si querés que te quiten la pena, digamos, es factible, de acuerdo a tu nivel de moral, que delates y que simplemente digas, bueno, yo me quito de 2 años de prisión y punto, aunque no estés tan seguro de si quién fue quién cometió el delito. Bueno, nada, te tirás el lance, como decimos en Argentina. Bueno, pues lo gravísimo es que fue el juez Sergio Moro quien decidió la veracidad de cada una de las colaboraciones premiadas, y tomó algunos indicios como pruebas en sí mismo. Algo gravísimo, algo que incluso pasó como en otros lugares, ni siquiera estaban grabadas las conversaciones, no se podía volver a escuchar. Es decir, ¿cómo sabemos realmente qué dijo esa gente? Bueno, por la legitimidad de la investidura del juez Sergio Moro. Muy bueno. Ya vamos a ver después, como avancemos en el caso, que esta legitimidad, como en el paso de los años se cae a pedazos, ¿verdad? Pero en ese momento no se sabía. Además de las colaboraciones premiadas, la diversidad, diría yo, la multiplicidad de prisiones preventivas, ¿no? Como, digamos, como dicen, bueno, no, todavía no tenemos, bueno, pero hay que meter preso, ¿no? Que es algo para hacer aparentemente más eficiente la justicia. Bien, en la causa del Triple de Guarujá no había prueba presentada, digamos, no había prueba que fuera suficiente para demostrar la culpabilidad de Lula, ¿no? Pero igual fueron 580 días de cárcel. ¿Cuáles fueron las delaciones? ¿Quién delató? Fue Yusef, un señor que era socio propietario de una gasolinera, donde se lavaban carros, autos también, y que de ahí se busca el vínculo con Petrobras, ¿no? Con Petrobras. Entonces, desde ahí, desde esa delación, se dispara, bueno, un caso infinito, ¿no? Que involucra al gerente de Petrobras y al Partido de los Trabajadores. Otra de las pruebas manipuladas, y que luego fue calificada como una prueba válida, fue una red de corrupción que denunció en su momento el fiscal Deltan Dalak, ¿no? que era como el cuate, el compañero de Sergio Moro en la causa Lavallato, que bueno, presentó un PowerPoint que era como, según él, la prueba del delito y de todos los vínculos que existían entre la corrupción en Petrobras, con el Partido de los Trabajadores, etc. Ahora bien, un PowerPoint. Ahora estamos viendo un PowerPoint. Usted está viendo un PowerPoint. Pero nosotros no estamos haciendo un expediente judicial. Nosotros estamos dando una clase. Esto yo no estoy tomando como una prueba, sino que lo que les estoy contando es una descripción de la causa del Lavallato y sobre todo cuál fue su deriva, la deriva de la causa, cómo se fueron revirtiendo algunas cuestiones, etc. Yo esto no lo podría usar como una prueba en sí misma. Probablemente puede ser un indicio de algo, alguna vez, alguna clase, pero no es una prueba en sí misma. Pues ese PowerPoint que mostró, y ya vamos a ver a quién se lo mostró, en Tandala, ¿no? Se utilizó como prueba en sí misma, algo bastante poco razonable, como se acuerdan lo que pasó en la causa Sobornos, que comenzó con un Twitter y un archivo colgado en la página web de este sitio de periodistas independientes que se llamaba Mil Hojas en Ecuador, financiado, ¿se acuerdan?, por USAID, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, y justo donde trabajaba Zurita, uno de los que fue candidato a presidente en las últimas elecciones en Ecuador, ¿no es cierto?, y donde estaba involucrado Villavicencio, que incluso fue asesinado. O sea que tenemos algunas tramas acá que están vinculadas a los procesos de Lawfare y que son muy oscuras, muy oscuras. En Brasil también hubo mucha oscuridad. Ahora estamos de a poco se va arrojando luz en lo que significó todo este proceso que alcanzó. Fíjense lo que les voy a contar. La primera fase del Lavallato, esto de la gasolinera de Brasilia, comprendió, ¿se acuerdan esto que estamos hablando de Yusef, etcétera? Comprendió en total 81 órdenes de allanamiento y 28 mandatos de prisión preventiva o temporal en varias ciudades del país. Fíjense lo que estamos hablando de un mega operativo. Para el 30 de marzo de 2016, acuérdense que empezó el 2014. En marzo de 2014 empezó, o sea, 2 años después, había ya 79 personas con acusaciones penales y condenas emitidas en primera instancia, que sumaban casi 1000 años de prisión entre todos.
sea, imagínense la envergadura de lo que estamos hablando. Y acá ya pasamos, o sea, ya contamos un poquito del aparato judicial, que se repite, de cómo se manipula, cómo se buscan atajos, y cómo se centra en un sector que en este caso está vinculado al Partido de los Trabajadores. Pero acá vamos a pasar a lo que fue el operativo mediático, porque nada del Lava Jato se hubiera logrado sin la articulación con los medios. La primera, bueno, los medios además piensen que Brasil es lo más grande del mundo, o sea, es una potencia geopolítica, en ese momento estaba ya en los BRICS, o sea, nada. Fíjense lo que es esta portada de The Economist, o sea, es antes, previo al impeachment, ¿no? En el revuelo que se genera por la corrupción, aparentemente el gran cáncer que se estaba comiendo a Brasil y que de ahí se iba a exportar a toda América Latina con Odebrecht, etc. Fíjense la portada que dice Brazil's Fall, Dilma Rousseff and the Disastrous Year Ahead. O sea, fíjense lo que estamos hablando. Como la caída de Brasil, y miren la cara de Dilma, ¿no? Algo tremendo. ¿Cómo puede un medio como The Economist tomarse la licencia de hacer esto? Y después lo que sucedió, ¿no? De aportar para destrozar un país, una potencia, ¿no? Y acá sí es muy importante cuando hablamos del tema de las pruebas que se utilizan y de la ilegalidad detrás de esas pruebas y la falta de apego al debido proceso judicial, porque todos estamos de acuerdo en que cualquier Estado progresista, cualquier Estado, pero sobre todo los Estados progresistas, tienen que funcionar dentro de un Estado de Derecho que cumpla con las reglas, es decir, que se adecue a las normas para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Fíjense, Sergio Moro fue el que entregó a los principales medios de prensa una conversación privada obtenida de forma ilegal entre Dilma Rousseff y Lula da Silva. Moro mismo luego admitió que eso era ilegal. Y a partir de esa conversación salen estas portadas, como la revista de ella, que fue mítica, que dice Elis sabían de todo. Es decir, hablan de una gran conspiración con redes infinitas de corrupción en las que estos gobernantes y la cabeza del Partido de los Trabajadores, ¿no es cierto?, se decidieron, se pusieron en campaña, diría yo, para engañar a la ciudadanía y llevar a cabo una red de corrupción infinita. Fíjense, ¿no? Acá el diario El País, detenido por corrupción el expresidente del PT brasileño, es decir, ya todos los medios de comunicación levantaron todo el tema de Lava Jato. Nadie investigó realmente si las causas, o sea, si las pruebas que se estaban dando con respecto a esta criminalidad eran fehacientes, eran suficientes, a nadie le importó. Bien, prensa hegemónica, fíjense. Brazil Workers' Party leader intoxicated powerful from race. The New York Times, bueno, cae por intoxicado, digamos, el líder, el líder del PT brasileño. Expresidente de Brasil sentenciado a casi 10 años de cárcel por corrupción. Expresidente brasileño juzgado o culpable de corrupción y lavado de dinero. Un juez dice, a judge's bid to clean up Brazil from the bench. Un juez se da la tarea de limpiar la corrupción en Brasil. Lula, Brazil most popular politicians faces ruling, bueno, lo van a mandar a preso a Lula. Brazil courts uphold corruption conviction of former President Lula. Bueno, fíjense lo que dicen, potentially ending his political career. Lo están juzgando por corrupción al expresidente Lula y potencialmente terminando con su carrera política. Pues fíjense, no terminó su carrera política, pero fíjense lo que dicen. Sin prueba fehaciente. Bien, es importante cómo operó la prensa en el Lava Jato porque fue el paraguas bajo el cual vienen actuando hasta el día de hoy. El modelo de espectacularización y sentencia previa en los medios diciendo es culpable, sobre todo casos de corrupción. Es culpable, ¿no es cierto? Con 2 o 3 indicios que saquen de los juzgados, con una serie de denuncias que hagan abogados truchos, no importa. Lo toman los medios y dicen es culpable, ¿verdad? Fíjense que incluso se formó un grupo específico para investigar el impacto de la corrupción de Odebrecht en varios países que se llamaba Investiga Lava Jato.
Este proyecto fue premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa en 2018. Acuérdense que la Sociedad Interamericana de Prensa es uno de los organismos que se creó para contrarrestar la prensa latina, creada por Cuba, por la Cuba de la Revolución Cubana, a principios de los 60. Imaginemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una organización recalcitrante, conservadora, anti-progresismo, anti-revolución. Uno de los directores de este proyecto es Flavio Ferreira de la Folia de San Pablo, principal operador de la espectacularización y criminalización de Lula, y también está en el grupo Emilia Delfino, que del diario Perfil, que fue la que sacó en CNN toda la causa de los cuadernos contra Cristina Fernández de Kirchner, que luego se probó que el cuaderno no era, los cuadernos esos, no eran una prueba fehaciente, no eran veraces. Entonces, fíjense, ¿no? Los periodistas no sabían, aparentemente. El tema de la espectacularización con el caso del triplex de Guarujá de Lula fue impresionante porque además acuérdense que lo cambian de Lula, ¿no? La persecución de Lula desde el inicio de la causa fue acosado para declarar sin que sus abogados fueran avisados, lo que es ilegal, con la prensa en la puerta de su casa, con policías, conducido al aeropuerto de San Pablo. Da Silva ya se había presentado a declarar voluntariamente, incluso en Brasilia, donde tampoco residía. El caso invadió las portadas de diarios y la imagen de Lula, conducido por la policía, ocupó la principal programación de la televisión, reforzando la idea de corrupción como exclusiva del Partido de los Trabajadores y diciendo que, bueno, ya era el momento en que Sergio Moro, este juez justiciero total, estaba acabando con esa red criminal. Bien, ayudó mucho no solamente esta parte mediática, sino todo lo que comentábamos la otra vez de las voces expertas. Es decir, ¿a quiénes llaman los principales programas de radio, de tele? ¿A quiénes llaman para decirle, o sea, para tomarlos como voces expertas y que la gente realmente crea lo que está sucediendo o darle este barniz de realidad, ¿no? Decir, bueno, que sea algo real. ¿A quiénes llaman? Bueno, y ahí tenemos a varios lo que nosotros llamamos think tanks. Think tanks, centros de pensamiento, también fundaciones, agrupaciones empresariales que tienen sus propios, que generan sus propias estadísticas y sus propios datos de alguna manera, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el Council of the Americas, que tiene una fuerte presencia en América Latina y sobre todo en Brasil, que fue creado por David Rockefeller, imagínense en los 70, o sea, no era un grupo de gente vinculada a la calidad. Y ya desde el inicio de todo lo que fue esta batalla contra la corrupción, como el cáncer de Brasil, etcétera, hablaban de la importancia de una limpieza de la política en Brasil. La mesa directiva del COA, Council of the Americas, involucra a multinacionales de diferentes ramas de la economía, ¿no? Está José Bastos, de Merck Brasil, o estaban, ¿no? En ese momento. Mato Filo, de Veiga Filo, Barrey, de Quiroga Abogados, también de Brasil. A mí me interesa que había gente de ExxonMobil es importante, el sector estratégico, petróleo, gente de Chevron, otra empresa petrolera estadounidense, gente del Financial Times, o sea, otro de los medios de comunicación que sienta opinión, o sea, que es que se conoce como Bloomberg, ¿no? Que se conciben como esas voces legítimas. Y la revista del Council of the Americas, que no sé si es tan consultada, pero bueno, tiene su presencia probablemente en el mundo empresarial, que se llama America's Quarterly, en sus páginas plantea que fue acertada la decisión de destituir a Rousseff, que no fue un golpe, que las instituciones democráticas están funcionando y que el impeachment fue positivo para Brasil. Imagínense esa. Y en una de sus portadas, la mítica, lo ponen, fíjense el que está en el medio, de Sergio Moro, Corruption Busters, los cazacorrupción. ¿Se acuerdan como los cazafantasmas? Bueno, somos un poco más viejos, somos de los 80. Nos acordamos de esa peli, ¿no? Y del revuelo que tuvo de los Corruption Busters, ¿no? Ahí está Sergio Moro. Si se hubieras, y ahora con todo lo que se sabe de Sergio Moro, qué vergüenza esta portada. Pero bueno, salió y todo el mundo se lo creyó. Ahora, no solamente estas voces expertas, estos think tanks vinculados sobre todo a los círculos empresariales, ¿no?
Pensemos que, otra vez quiero remarcar, Brasil es una de las economías más importantes del mundo. No se iban a andar con vueltas. Tiene que ver con estos think tanks y la movilización de los jóvenes, que ahora nos preocupa mucho porque vemos cómo la derecha conservadora, los libertarians, piensen en este hilo que conecta desde Bolsonaro a Milei con Trump, ¿no? El tema de los libertarios. Bueno, en Brasil tiene fuerte presencia la red Atlas, articulada con los Students for Liberty, son organismos muy activos, fueron muy activos en la oposición a Dilma Rousseff y el gobierno del Partido de los Trabajadores. Pensemos que la red Atlas fue fundada en 1981 en pleno neoliberalismo, acuérdense, el comienzo de la era Reagan, la Reaganomics. Digamos, lo que busca es formar a jóvenes líderes, está vinculada al Instituto de Libertad o el Instituto de Estudios Empresariales, asociado a la Red Liberal de América Latina, agrupa a partidos de derecha de la región y se ocupa de la formación de jóvenes. Esto es muy importante. Y tienen todos vínculos con el National Endowment for Democracy, que es organismo del Departamento de Estado de Estados Unidos que estuvo vinculado a financiar la contra en Centroamérica, que tiene un historial brutal de intento de desestabilización e incluso de golpes de Estado, de contribuir a los golpes de Estado en América Latina. Estudiantes por la Libertad, socio de Atlas, es una filial de Studies for Liberty de Estados Unidos, es una fundación que se autodenomina como la mayor organización estudiantil libertaria del mundo. Fue clave en las manifestaciones de abril de 2014 contra el gobierno de Rousseff, que fueron protagonizadas por jóvenes. Entonces, yo ahí lo dejo, pero esta pata de los think tanks y fundaciones que forman a jóvenes líderes, digamos, cuánta incidencia pueden tener en la política interna de nuestros países. Y por eso también es importante considerar estas redes de universidades, de intercambios culturales y todo lo que tiene que ver sobre todo con Estados Unidos, hay un vínculo entre la élite brasileña y la élite estadounidense que es histórico. Podemos hablar de ese vínculo con el golpe contra João Goulart en 1964. Tenemos tantas historias con los militares, bueno, hay tantas historias, pero simplemente considerar que hay espacios que parecen locales, pero que tienen siempre, cuando estamos hablando de sectores en la política vinculados a sectores económicos de clases medias, sobre todo en Brasil, que hay tanta brecha, ¿no?, de clase media alta, siempre hay que mirar cuál es su proyección transnacional. Digamos, no se queda en el lugar, ¿no? Se alimenta, también va y viene, ¿no? Y aquí, en ese sentido, me parece que cabe detenernos un poquito en qué pasó acá, no solo con el rol de Estados Unidos en varios ámbitos en el Lavallato, pero sobre todo en el que concierne a estas figuras como el juez Sergio Moro y a este proceso en el que el Poder Judicial se eleva por encima de los otros poderes del Estado y toma las riendas de la política y define la agenda política, la agenda mediática y elimina de la política a líderes como Lula, se da el lujo de hacer un impeachment. ¿Qué pasó? Bueno, acá les cuento brevemente algunas de las características que vinculan a Estados Unidos con los poderes judiciales de América Latina. ¿A través de qué? De la asistencia para la modernización de los poderes judiciales de América Latina, que se fue proyectando, que se fue organizando sobre todo desde principios de los 80. ¿Se acuerdan ustedes en ese momento en el que va penetrando el neoliberalismo en un contexto en el que el Estado está en quiebra en muchos de los países de América Latina y que se habla de la necesidad de una modernización del Estado a imagen y semejanza del sector privado? Fíjense, en 1983, el departamento, estamos hablando para toda América Latina, no solamente para Brasil, pero después vamos a ver los puntos en los que confluye en este lado con Brasil. Entonces, en 1983, el Departamento de Estado crea un grupo de trabajo interagencia para administrar la justicia en América Latina. Fíjense, piensen cómo de Estados Unidos se concibe el territorio latinoamericano como territorio. O sea, es bastante claro, ¿no? Es decir, nos arrogamos
la potestad de crear un grupo de trabajo interagencia para administrar la justicia en América Latina. En 1984, la comisión bipartidista del Congreso busca impulsar la cultura democrática en la región, acordémonos que en medio de estas guerras en Centroamérica, sandinismo, bueno, impulsar la cultura democrática en la región, incluyendo sistemas judiciales fuertes. Ese mismo año se pone en práctica el primer proyecto de la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, para la reforma judicial en El Salvador. Imagínense en el epicentro de donde estaba el conflicto por la liberación, la emancipación de Centroamérica, donde Estados Unidos tuvo un rol decadente, diría yo, cruel, y donde ya en Guatemala había aplicado la tierra arrasada, y donde todos los resultados de esa intervención sangrienta, ilegal, violenta, lo vemos hoy en cómo está nuestra Centroamérica, la necesidad de emigrar de tantas mamás, de tantos niños, y la escasa institucionalidad que quedó, ¿no? Como esa tierra arrasada, esa violencia ejercida, ese apoyo a las derechas ultraconservadoras, recalcitrantes, generó la ruptura total de los tejidos sociales, la desesperación, y ahora ¿qué? Ahora estas migraciones, estos flujos de gente desesperada a las fronteras, las puertas del imperio, a ver si los dejan entrar a tener una vida digna. Eso es lo que estamos viendo. Los aparatos judiciales fueron parte también de esa doctrina, ¿no? de estandarización. No solamente de nuestras Fuerzas Armadas, eso fue en 1947 en adelante, y después los acuerdos de seguridad mutua, que ya lo dijimos en 1952. No, la estandarización de los aparatos judiciales de América Latina empezó en los 80 y vemos los resultados ahora. Y ahora es el momento de replantear qué de esa herencia nos quedamos y con qué vamos rompiendo, ¿verdad? Pero bueno, fíjense, en 1985 el Congreso aprobó un presupuesto para la USAID para programas de reforma judicial. O sea, se fue institucionalizando esta asistencia para la modernización de nuestros aparatos judiciales. Que, ojo, probablemente tuvieron medidas muy interesantes, pero ¿cuál es el objetivo? Y ahora vamos a hablar. A inicios de los 90, los programas de Rule of Law ya eran parte de la institucionalidad y son de los más importantes que hay ahora. Y acá me parece que viene algo muy importante. La mayor cantidad de fondos para las reformas judiciales fueron habilitados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, que depende del Banco Mundial, y la USAID. ¿Cuáles eran los objetivos planteados? Los objetivos planteados por todas las instituciones financieras internacionales a principios de los 80, que eran las premisas neoliberales: achicar el Estado en lo socioeconómico y hacerlo funcionar de manera eficiente para los privados. Poner el mercado en el centro y que el Estado, achicara todo lo que fuera público, eliminara todo lo que fuera algo vinculado a la soberanía y se dedicara a articularse con esto que se llamó la globalización de los mercados financieros, con la financiarización de la economía y sobre todo con esa eficiencia achacada o con la que se identifica lo privado, las empresas. Así, ese es el espíritu de estas reformas judiciales, hacer los aparatos más eficientes, aparatos judiciales más eficientes, a imagen y semejanza de lo que se comprende en Estados Unidos como un poder judicial eficiente, que tal vez no sea lo que desde América Latina y el Caribe concebimos como una justicia eficiente. Pero bueno, fíjense, entre el 2001 y el 2022, Estados Unidos destinó más de $7.000 millones en asistencia. ¿Para qué? Para organizaciones anticorrupción y para Legal and Judicial Development, para el desarrollo legal y judicial. Es decir, el 12% del total de la asistencia estadounidense económica y militar en ese país. Es una buena porción y lo que muestra sobre todo es que está absolutamente institucionalizado. Entonces, aquí me gustaría contarles rápidamente cómo se lleva a cabo esta incidencia directa en esta estandarización de los aparatos judiciales de Estados Unidos y la incidencia indirecta. En la incidencia directa vemos todo lo que sea esta asesoría en reforma jurídica que está vinculada al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia
y a muchas otras, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Fíjense, vínculos a través de las embajadas, también eso lo vamos a ver, y la extensión de la jurisdicción de Estados Unidos hacia América Latina con la ley, la Foreign Corrupt Practices Act, fíjense que dice ahí FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que es la ley anticorrupción de Estados Unidos, que tuvo muchísima importancia, sobre todo en el lavallato, tiene mucha importancia en todo lo que sean sanciones económicas y en estas listas de sancionados, no solamente de empresas, sino personas individuales, no individuals, como dicen ellos, que son las smart sanctions, son sanciones inteligentes, bueno, tienen toda una cantidad de conceptos para lavarle la cara a lo que es la intervención directa en nuestras economías y nuestros sistemas políticos a través de eso, ¿verdad? Y después está la incidencia indirecta, que es a través de organismos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. La OEA tiene muchísimos programas, digamos, a nivel regional y a nivel de país por país, para asesoría en reformas judiciales. La OEA, esta OEA, ¿no? que es una organización que viene mostrando cómo, siendo financiada más del 50% por Estados Unidos, tiende a resolver y sobre todo a generar conflictos a favor de Estados Unidos en detrimento de cualquier posibilidad de desarrollo, democracia y justicia social en América Latina. Entonces, esa es la organización que tiene a cargo la formación, varios cursos de formación de nuestros poderes judiciales. Bien, acá sí me gustaría contarles la parte de incidencia directa de Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, y hay otras corporaciones especiales para eso. Sí me gustaría contarles rápido lo del Departamento de Estado y la USAID. Fíjense, en los últimos 30 años USAID y el Departamento de Estado financiaron programas anticorrupción y transparencia. Destacan los programas de USAID y organismos de la National Endowment for Democracy, ¿se acuerdan? El Instituto Republicano Internacional, el Instituto Demócrata Internacional, todos son organismos creados en los 80, acuérdense, en este mismo contexto que les decía de aparente lucha por la paz en Centroamérica y que en realidad significó lo que hoy es Centroamérica. Estos organismos, todo lo que tiene que ver con lo bipartidista, tener mucho cuidado, ¿no? Desde inicio de los 90, el programa de Rule of Law, que les contaba recién, implica la capacitación judicial y procesal, formaron parte de la estrategia de USAID desde 2005 enfocada en los desafíos planteados por la corrupción y la focalización de los recursos de la agencia para satisfacer necesidades más precisas y súper metidos en la eficiencia de nuestros aparatos judiciales. En 2012, con la intención de integrar objetivos anticorrupción, la USAID estableció el Centro de Excelencia en Democracia, Derechos Humanos y Gobernabilidad. Y también la USAID coopera con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, me hace acordar de Escuela de las Américas, fíjense, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, la Escuela de las Américas, no es la Escuela para el Adoctrinamiento y Estandarización de nuestras Fuerzas Armadas en Contrainsurgencia. Esa CEJA, esa escuela, ese centro es de la OEA, organizado por la OEA. Entonces, hay acá una red también, ¿no? De proyectos, programas conjuntos que tienen que ver, que inciden directamente en nuestros poderes judiciales y a través de ellos en nuestros sistemas políticos y económicos. El Departamento de Tesoro, acá viene toda la parte de sanciones, o sea, todo lo que es la OFAC, fíjense, programas que incluyen sanciones y listados para confiscación de activos en cooperación con la policía y también abordan temas de corrupción. Y ahí aparece la OFAC, la Oficina de Control de Activos del Extranjero, que administra y aplica sanciones económicas a entidades y personas extranjeras por sus actividades relacionadas con terrorismo, narcotráfico, otras amenazas a la seguridad nacional, que puede ser la corrupción. O sea, fíjense, lo que está en el centro siempre es la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo se define? Incluso, yo me río, pero mucho de esto tiene que ver con Assange, porque acuérdense que todo lo que, muchas de las, de cómo desentrañamos lo oculto tras el lawfare y todas las pruebas manipuladas y la colusión entre fiscales, jueces, etcétera, fue también a través de Wikileaks. ¿Y por qué está preso Assange? Por ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por eso es que lo tienen que extraditar, por eso quieren que lo extraditen, por el nivel de gravedad, claro. Y después lo de la Corporación de Desafío del Milenio me interesa tanto. Sí me interesa más esta Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que es la INL del Departamento de Estado. Porque esta ley
viene, fíjense, todo aparece como narcóticos, terrorismo, antinarcótico, antiterrorismo, y se lo asocia después directamente a la anticorrupción. Entonces tenemos un paraguas enorme, generado, sobre todo, acuérdense, a partir del Plan Colombia en adelante, cómo se va institucionalizando toda esta red de instituciones vinculadas a la asistencia para el desarrollo por un lado y la asistencia militar por otro lado, para acabar aparentemente con el narcotráfico, que lo único que hizo fue desplegar a sus alas el narcotráfico y tengamos cada vez más países sumidos en esa criminalidad espantosa que finalmente lava su dinero en espacios, paraísos fiscales y bancos también de Estados Unidos. Pero bueno, está esta Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que además de los programas más amplios orientados al control de narcóticos, incluye objetivos de fortalecimiento de los sistemas de justicia penal y combate a la corrupción y al financiamiento ilícito. Y la mayoría de los cursos que están vinculados, digamos, por medio de los que fueron educados, jueces, fiscales, etcétera, tienen que ver con este tipo, digamos, este nicho dentro de los programas antinarcóticos. Y fíjense, el Departamento de Justicia más la INL, esta oficina, tienen el Programa Internacional de Asistencia y Capacitación en Investigaciones Penales, que busca la transparencia en instituciones policiales, brindar herramientas de anticorrupción, reducir las amenazas de la delincuencia transnacional, etc. De las 17 oficinas que existen de esta ICITAP, de este programa, a nivel mundial, 17 oficinas, hay 3 en América Latina, con sede en México, Panamá y Colombia. Fíjense el lugar de paso, la conexión entre nuestros continentes. Después está la Oficina de Asistencia y Capacitación Fiscal en el Extranjero, OPDAT, que busca el desarrollo de capacidades en el sector de la justicia mediante asignación de fiscales para las embajadas de los Estados Unidos. Fíjense, asigna fiscales a las embajadas de los Estados Unidos que brindan asesoramiento y capacitación a los fiscales, jueces y otro personal del país anfitrión. Qué interesante. Ellos se van a la embajada y te asesoran. También brindan asesoría sobre legislación y política de cumplimiento penal. Es el nivel de injerencia del que estamos hablando, es algo que es escandaloso que no lo hayamos discutido todavía. ¿Qué se hace en las embajadas y qué tiene que ver? A ver, un fiscal puesto por esta gente, por la oficina, que después educa a nuestros fiscales, a nuestros jueces. Fíjense, hasta junio de 2021 fueron capacitados 1.114 jueces latinoamericanos en este tipo de en este tipo de programa. Este es un número aproximativo también, probablemente sean muchos más. Se suma a todo esto la International Law Enforcement Academy. Tenemos otra academia, tenemos la escuela, la academia, ¿no? Que fue fundada en 1995 por Clinton, pidió ante la ONU establecer una red de academias para combatir el narcotráfico, la criminalidad, el terrorismo, y fíjense cómo termina todo operando en estos juicios anticorrupción, ¿no? Los cursos de ILEA, ¿qué dan? ¿No? ¿Qué tipo de cursos dan en esta escuela? Estudio de casos de corrupción pública internacional, o sea, todo lo que tenga, o sea, piensen, lavallato es eso. Investigaciones de delitos cibernéticos, confiscación de activos y blanqueo, liderazgo para mujeres, investigación antinarcóticos, pero, digamos, esos son el tipo de cursos en los que van gente, los jueces, nuestros fiscales, que después abren esas mega causas anticorrupción, ¿no? En los cursos, digamos, para hacer el curso, para, digamos, organizar el curso, impartir el curso, participan al menos 17 agencias de los Estados Unidos, el FBI, la DEA, Servicios Secretos, Servicios de Impuestos Internos, Oficinas de Aduana. Piensen, al final está todo el aparato de gobierno estadounidense en función de estos cursos para quién, y ahí está, ¿qué países participan? Bueno, sabemos Argentina, Brasil, Chile, Ecuador. Lo que no sabemos es quiénes de nuestros países participaron en esos cursos. Eso no es público, no tenemos los listados. Ni siquiera, yo no sé si alguien se ocupó de averiguarlo, pero no lo sabemos. Y eso es hora de que sí, de que esté a la vista del público, porque claro, después eso sí tiene mucha incidencia, otra vez, en nuestro devenir político, o sea, en nuestros sistemas políticos internos, internal affairs, como le dicen ellos, y a partir de eso en nuestras economías, ¿verdad? Y acá tienen
un cuadrito, me faltó una agencia que es muy importante, que es una agencia que abrieron en 2019 en Miami, anticorrupción. Fíjense, la abrieron en Miami, una agencia anticorrupción del FBI, para operar en América Latina, para esclarecer casos de corrupción en América Latina. Fíjense, si no pensarán, si no conciben que al sur del río Bravo es todo su territorio también. Digo, ¿cómo pueden abrir algo realmente provocador, diría yo? Pero bueno, que es aceptado porque a través de acuerdos bilaterales con nuestros países, con nuestros gobiernos, que se prestan a brindar información, como hicieron para el caso de Lavallato. Con esa agencia, yo creo que lo digo más adelante igual, pero con esa agencia del FBI colaboraron 31 países y Brasil aportó por lo menos información para 21 casos. Bueno, impacto de Estados Unidos en el auge en Brasil y en el Vaza Jato. Ya les cuento qué es el Vaza Jato, pero bueno, o les cuento eso, ¿no? Que es cuando The Intercept, un grupo de periodistas de investigación, filtró información que demostró lo que muchos ya sospechaban desde el inicio, pero que no teníamos pruebas, que había una colusión enorme y manipulación del aparato judicial, promovida sobre todo por el juez Sergio Moro, el fiscal del Tandalagnol, para quitar de la política, de la esfera política formal, al Partido de los Trabajadores, sobre todo a su líder Lula da Silva, pero no solo eso, ¿no? Ahora vamos a ver para qué. Bien, importantísimo. En el marco, vieron, de estos acuerdos bilaterales, que Estados Unidos, que yo te ayudo, que dan información, etcétera. En octubre de 2015, 17 agentes del FBI estuvieron en Curitiba. Curitiba, ¿se acuerdan que era la jurisdicción del juez Moro, donde todo Lavallato fue ahí? En una conferencia de 4 días sobre la operación Lavallato. En esa conferencia, del Tandalagnol les mostró el PowerPoint ese, y lo tomaron como prueba, un PowerPoint, una red, Dios mío. O sea, nos fueron a buscar otras pruebas fehacientes. Igual. Eso fue en 2015, imagínense, Lavallato empieza en 2014, terminó en 2021. Eso fue recién en 2015. Un escándalo. Eso puede ser considerado un acto de guerra. Es decir, officials vinculados a seguridad, policía, etcétera, en territorio brasileño, en reuniones donde estaban tratando de esclarecer un caso y a partir de las cuales se definió que Lula da Silva era culpable, sin tener pruebas, se sentenció previo a la sentencia emitida en los tribunales, algo escandaloso. Moro fue uno de los alumnos más destacados también en este vínculo de esta asistencia de Estados Unidos a los aparatos judiciales. Fíjense, Moro fue uno de los alumnos más destacados del proyecto Puentes, construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil, un curso de capacitación impartido en el año 2009. Fíjense si esto tiene cola. Fue impartido por el Departamento de Justicia sobre aplicación de las leyes y habilidades prácticas contra terrorismo, al que acudieron varios fiscales y jueces. Moro también formó parte del programa International Visitors Leadership, organizado por la Embajada de Estados Unidos en Brasil. El rol de la Embajada en Brasil, muy importante. Ya vamos a ir a eso, ¿no? Fíjense, el Departamento de Justicia demandó a Odebrecht en diciembre de 2016, otorgando enorme proyección internacional del caso. O sea, desde el Departamento de Justicia, acuérdense de todo este entramado, sobre todo de la Foreign Corrupt Practices Act y de la posibilidad de imponer sanciones, desde ahí se le da una proyección enorme al caso y también se generan ingresos millonarios por multa que fueron a dónde esos millones. Al Estado estadounidense, fíjense. La causa Odebrecht se ubica como la mayor sanción monetaria impuesta por las autoridades judiciales de Estados Unidos en la historia de la Foreign Corrupt Practices Act, esta ley anticorrupción que les comentaba, que tiene jurisdicción infinita, opera en todo el mundo y más allá, 3.6 mil millones de dólares. También en el marco del Lavallato destaca la multa contra Petrobras, la petrolera estatal, que tuvo que pagar casi 2.000 millones de dólares. En 2019, acá aparece lo que les contaba de esta agencia en Miami, la International Corruption Squad, que opera junto con el Departamento de Justicia y el Securities and Exchange Commission, que usa la Foreign Corrupt Practices Act como su principal instrumento, ¿no? Para amedrentar. Desde 2014, Brasil colaboró en al menos 21 investigaciones, fíjense. Ahora, les comentaba recién también sobre los operativos encubiertos en la embajada.
O sea, por un lado tenemos todos estos acuerdos bilaterales, no sé qué, y todo lo que se salteó dentro de la estrategia del Lavallato, que sabemos, salteo significa todo lo que no se hizo por la vía burocrático-administrativa correcta. ¿Por qué sabemos que se saltearon pasos, que no se cumplieron pasos correspondientes? Gracias a estos documentos, conversaciones de WhatsApp, etcétera, filtrados por The Intercept. Este grupo de periodistas que en su momento lideraba Jane Greenwald, un periodista que también fue amenazado luego por haber filtrado esta información, se podrán imaginar. Pero bueno, los operativos encubiertos en embajada es otra de las fases. ¿Se acuerdan cuando estábamos con este cuadrito, las 4 dimensiones? Los operativos encubiertos en embajada operarían en la parte de geopolítica y todo lo que tiene que ver con inteligencia y guerra directa, ¿no? Estos son actos de guerra, ¿no? De guerra encubierta. Se llaman Black Operations, se llamaban durante la Guerra Fría, ¿verdad? Liliana Ayalde era embajadora al momento del juicio de Rousseff, o sea, del derrocamiento de Rousseff. ¿Y quién es Ayalde? Es la misma que había sido embajadora en Paraguay cuando le prepararon el juicio y derrocaron a Lugo. Es decir, la misma persona, ¿no? Primero en 2012, después en 2016. Y la misma persona en un juicio que se realiza contra, o sea, un juicio político que termina en el derrocamiento del presidente y la presidenta. Algo muy curioso, ¿verdad? Michel Temer, el vicepresidente durante el gobierno de Rousseff, que luego asumió como presidente en transición luego del impeachment, fue uno de los que se reunían con personal de la Embajada de Estados Unidos informando sobre la situación del PT, del Partido de Trabajadores. Llevaban y traían, ¿no?, cuáles eran las internas, dónde estaban las debilidades. Era un informante de la Embajada, dice Wikileaks. En uno de los cables de la Embajada, en 2009, José Serra, del Partido Social, de la Socialdemocracia Brasileña, que en aquel momento se candidateaba a elecciones, y luego del impeachment fue canciller de Temer, o sea que todo después se acomodaron. Aseguraba en 2009 que de llegar a la presidencia cambiaría las leyes que regulaban el sector petrolero. Eso decían los cables de la embajada. ¿Por qué Serra le prometía eso a Estados Unidos? ¿Qué había ahí? Y acá viene algo lo más importante, yo diría cuál es la médula, el core, el pilar, el centro del lawfare, el objetivo. Tiene que ver con los aspectos geopolíticos y geoeconómicos, que es desarticular las empresas estatales y anular la soberanía. Es decir, eso que se caiga a pedazos. ¿Qué se buscó en Brasil? Desarticular proyectos de desarrollo científico, tecnológico e industriales soberanos. Todo lo que sea propiedad del Estado sobre recursos naturales, hidrocarburos, todo lo que estaba definido en el plan de defensa estratégica, ¿no? Que tenía objetivos que enlazaban aspectos geoestratégicos con el desarrollo de una economía nacional fuerte, con empresas estatales fuertes. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con las reservas de hidrocarburos y la plataforma submarina del Presal, que esto se descubrió, si no me equivoco, en 2006, y inmediatamente el gobierno Lula da Silva en ese momento plantea que el monopolio de esas reservas estaba bajo la potestad de la empresa estatal Petrobras, ¿no? Pero el lobby transnacional de petroleras y empresas del complejo industrial militar estadounidense siempre estuvieron interesadas en estas reservas, consideradas como las más importantes del Atlántico Sur, junto con las reservas de las Islas Malvinas. Y fíjense lo que se plantea en algunos documentos que se fueron filtrando, ¿no? Algunos aparecieron en Wikileaks, otros aparecieron en diario, bueno. Dice, Brasil ha mencionado varias veces que el Atlántico Sur es un Amazonas azul y que ningún país del norte debe ocuparlo. Desde que Lula está en el gobierno, ha mostrado signos de apoyo a la postura de Argentina con respecto a las Malvinas. De Falklands, no, las Malvinas. No quieren tener al Reino Unido cerca de las reservas del país. Brasil está aumentando su capacidad militar de cara a la próxima década, de modo que cualquier cosa que pueda hacerse respecto del desarrollo de doctrina militar o de industria militar es de interés. Acá lo que están planteando, y es algo muy importante, son todos los contratos que son millonarios con complejo industrial militar. Nosotros pensemos que en el momento, en Brasil se busca el desarrollo de submarinos nucleares, una serie de desarrollo tecnológico, o sea, un tipo de desarrollo tecnológico
que es de gran envergadura y de gran interés para el complejo industrial militar de cualquier otro país, de cualquier otro estado que quiera tener clientes, ¿verdad? Y ahí estos cables son de una empresa de seguridad, espionaje, Stratford, que después operó también con espionaje para el golpe en Bolivia en 2019, y da cuenta de estos intereses que hay en el fondo, digamos, ¿qué va a hacer el contratista? ¿Quién le va a vender esa tecnología que necesita Brasil? ¿Quién se va a quedar con el petróleo del presal? Fíjense en los Wikileaks lo que aparece. Los otros dos ejes de la estrategia de defensa nacional de la que hablábamos son la industria para la defensa y el servicio nacional. Tienen menos que ver con el desarrollo militar que con integrar el sector de seguridad nacional al desarrollo nacional. Fíjense, está interesante. Algunas de las propuestas específicas en estas áreas, por ejemplo, mejorar las industrias ineficientes, aumentar el reclutamiento, podrían de hecho reducir la efectividad del sector militar y redirigir los recursos. O sea que están preocupados por la desmilitarización que se plantea en el sector estratégico. El recruiting me parece que tiene que ver más con empleo, ¿no? Generar empleo. El énfasis en los beneficios a nivel social por encima del profesionalismo en el servicio militar es consistente con la postura del presidente da Silva y otros líderes del gobierno que se formaron en política durante el gobierno militar de los 70 y 80 y quieren asegurarse de limitar el involucramiento de los militares en política. Fíjense la claridad. Es decir, una cosa, fíjense cómo la estrategia de defensa estaba planteada en términos civiles más que militares, o desde la perspectiva de los civiles más que de los militares, en un país donde los militares, claro, piensen que estuvieron de 1964 hasta 1985. No es en un país donde los militares intentaron impedir la asunción al gobierno de Lula da Silva en este tercer mandato. Entonces, ¿cuál es la consigna en términos geopolíticos, en términos de economía política, que es la médula de todo esto? Quitar al Estado. Quitar al Estado, quitarle al Estado y devolver todo eso al mercado y poner al mercado en el centro. Luego del golpe contra Rousseff se avanzó inmediatamente en que, en quitarle a Petrobras el monopolio sobre las reservas del presado. Así fue votado por el Congreso 2 meses después. Chevron, ExxonMobil, Repsol, Statoil, Royal Dutch Shell invirtieron para ganar licitaciones de bloques petroleros offshore en la plataforma submarina brasileña. Precisamente Shell y Chevron se encuentran entre las empresas que financian las think tanks que hemos mencionado, ¿se acuerdan? El Council of the Americas o el Inter-American Dialogue. El Inter-American Dialogue es muy interesante porque sí, ese es otro think tank, me detengo, voy a hacer una digresión, porque fue uno de los think tanks que más se ensañó con el tema de la corrupción en Brasil, y tanto se ensañó que presentó una investigación frente al Congreso en 2019, marzo de 2019, si no me equivoco. Igual tenemos las grabaciones de eso, planteando que la corrupción en Brasil era algo endémico, estructural, y que Estados Unidos tenía que utilizar muchas más herramientas de soft power para involucrarse en el poder judicial brasileño para sanearlo, ¿verdad? Luego de todo lo que sabemos de Lavallato, el Inter-American Dialogue nunca, jamás pidió perdón por este error, por un error, es decir, digamos, todo lo que contó frente al Congreso estadounidense no era real, había sido manipulado, pero no tenemos ningún pedido ahí de ¿cómo se dice?, fe de rata, no. Fíjense, en diciembre de 2017, a un año y meses del golpe contra Dilma Rousseff, el estadounidense Boeing, se dan cuenta, una de las principales empresas del complejo industrial militar de Estados Unidos desde la Guerra Fría hasta ahora, concretó una alianza con quién, con Embraer, la empresa nacional de aviones de Brasil, una de las que tenía más proyección a nivel continental. Esta joint venture otorgó a Boeing una participación del 80%, dejando estatal brasileña solamente con el 20%. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué se busca? La desarticulación de las empresas para que el Estado tenga menos recursos para, digamos, disponer soberanamente de su economía. El impacto económico. Esto para mí es fundamental. Una cosa es que haya reversión en el ámbito judicial y que aquellos que juzgaron mal o no cumplieron bien con su rol dentro del aparato judicial sean juzgados, eso es una cosa. Pero el impacto económico y luego con eso el impacto social, psicológico, político, todo tipo,
Es decir, eso, qué difícil que de revertir. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil, porque van a la médula, a la estructura, a esa médula que es lo que mantiene o lo que podría mantener políticas de Estado progresistas, que son las empresas. Fíjense, las pérdidas generadas por el lavallato, tengo los números en reales después, si quieren, en reais, que es la moneda brasileña, que como Brasil sí es importante, tiene su propia moneda, y no pasan todos a dólares como en otros países. Pero bueno, después podemos hacer un paralelismo, una conversión, si se quiere, a cuánto valía el dólar en ese momento para tener una dimensión de cuánto era en dólares. De cualquier manera, me parece importante. Las pérdidas generadas por el lavallato en la economía brasileña podrían ser valoradas en 187,2 mil millones de reales o el 3,4% del PIB, decían en 2018. Según Costa Pinto, hubo un aumento del desempleo en la economía en su conjunto de 7 a 14 millones de personas entre 2014 y 2017, y la caída de la actividad económica en la industria de la construcción. ¿Quién era la industria de la construcción? Acuérdense, Odebrecht. Odebrecht tenía un montón de contratistas, tenía un montón de... Bueno, por cierto, tenía un montón de proyectos de infraestructura digamos, que habían comenzado y que quedaron así truncos, no solamente en Brasil, sino en cualquier otro lado. Cualquier persona pensaría y dice, no, bueno, qué sé yo, dejaron un puente a medio hacer en Perú y después fue a otra empresa y lo terminó. No, somos mucho más ineficientes, la delincuencia es mucho más ineficiente de lo que pensamos también. Tremendo lo que sucedió, fíjense, de 7 a 14 millones de personas desempleadas y la caída de la actividad económica en la industria fue del 20%. Al final de 2018 el Presal llegó a ser responsable, fíjense, esto está en portugués, perdón, no logré traducirlo, no alcancé a traducirlo, fíjense, en el 2018 final de 2018, el Presal era responsable del 58% de toda la producción de petróleo nacional. Con la apertura de licitación, quedó, Petrobras amplió la importación de combustible, es decir, en vez de autoabastecerse, amplió la importación de combustible y redujo su producción en Brasil, cubriendo el 76% del mercado interno frente al 90% en el 2003. Eso me parece que es el dato más importante. El 90%. Es decir, cómo se va generando una dinámica de dependencia, ¿no? Y en vez de autoabastecimiento, se busca dependencia de qué? De todo lo que tenga que ver con empresas transnacionales que brindan otro tipo de... Fíjense, la capacidad instalada de Petrobras fue quedando ociosa en las refinerías y aumentaron las compras de gasolina y diésel en el exterior, principalmente a proveedores estadounidenses. Se adoptó la gestión de tipo de empresa privada, diferente a la que se había adoptado antes de 2016, cuando se buscaba en Petrobras, esto me parece importante, se buscaba en Petrobras absorber ciertas fluctuaciones del precio internacional para mitigar la presión inflacionaria y utilizar la propiedad estatal como instrumento de política pública. Fíjense el rol de Petrobras para la inflación en Brasil. Todo eso se quiebra. Es lo que se busca quebrar. Es decir, ¿dónde está tu talón? ¿Dónde está tu talón de Aquiles? ¿Dónde te podemos dar, digamos, para quebrar esa fortaleza que tenía, que le permitía al Estado brasileño tener una de las proyecciones geopolíticas más importantes del mundo? Bien, esos son algunos ejemplos, ¿no? de la cuestión económica. Hay muchos más, me hubiera gustado traer otros, pero bueno, en la bibliografía hay material y siempre cuentan con el contacto conmigo para que les envíe los contactos también con especialistas brasileños que se han dedicado profundamente a esto porque vieron el nivel de descomposición y dónde estaba el target, del lavallato. ¿Se acuerdan de Moro y Dalagnon? Bueno, acusados y marcados por colusión y corrupción. Esas sospechas de instrumentalización del aparato judicial con fines políticos fueron probadas. O sea, instrumentalización del aparato judicial con fines políticos, es decir, cómo se usa todo lo que es legalidad, la justicia, para tener un impacto en la política, para marcar los tiempos de la política, para marcar la agenda política, para decir quiénes van a estar habilitados para presentarse a elecciones, quiénes no. Bueno, fueron probados por documentos filtrados por The Intercept, muestran que Mori Dalagnon y otros jueces y funcionarios del aparato judicial coludieron para evitar que Lula se presentara a elecciones presidenciales, ponen en evidencia la presencia física de personal del Departamento de Estado
en Brasil, sumado a nuevos documentos que dan cuenta, nuevos documentos, que el FBI también estuvo presente en otros momentos antes del impeachment. No solamente en lo de Lula, en el impeachment. Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro, gente, piensen. Fue ministro de Justicia de Bolsonaro, uno de los presidentes más reaccionarios, menos democráticos. Él fue ministro de Justicia, luego se bajó a tiempo para poder candidatearse a presidente él, pero quedó como senador del estado de Paraná, 2022, esto es ahora. Es acusado, ahora sí, tiene acusaciones de abuso de poder económico, uso indebido de medios de comunicación, Caixa 2 se llama, e irregularidades en contratos de pre-campaña durante las elecciones de 2022, esa causa está en curso. La mujer de Sergio Moro también está en política, no sé si se presentó para senadora o algo, pero bueno, ¿vieron cómo toda esta estirpe, toda esta raza que dice que hay que acabar con la política, la corrupción en la política, que todas y todos son iguales, que al final quieren que ellos quieren estar ahí. Ellos se creen que son los más preparados, las más preparadas para estar ahí, en la toma de decisión, en el poder. ¿Para qué? Para hacer esto. Cuidado, cuidado con estos perfiles antipolíticos, con este relato de la anticorrupción. ¿Qué es lo que trae a esta gente? Dalagno también se notó para la carrera política, fíjese, diputado por el Estado de Paraná, pero el Tribunal Superior Electoral declaró la pérdida del mandato de Dalagno en mayo de 2023 y la decisión fue ratificada, fue apartado del cargo. Bueno, ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla, vamos a ir cerrando, simplemente espero que les haya quedado claro la causa del lavallato, qué significa, ¿no? No solamente está, cuando hablan del lavallato o de la causa Odebrecht, como las causas estandartes anticorrupción, como las principales banderas anticorrupción, en realidad lo que tomaron fue el relato de la anticorrupción, el relato de la guerra contra la corrupción, para quitar del medio a sectores de la política que, digamos, que valoraban que el Estado era lo más importante, que el Estado tiene que ser el que administra los recursos, que el Estado tiene que reclamar su soberanía y que las empresas estatales son la base y el pilar de cualquier proyección geopolítica y cualquier posibilidad de política progresista y de justicia social. Eso es lo que hizo el Lavallato, eso es lo que hizo la causa Odebrecht. Ahora, vendrá gente y nos preguntará, pero también es cierto que había corrupción. Corrupción hay, claro, claro. Si no estamos diciendo que no hay corrupción. La pregunta acá es el tipo de estrategia utilizada, la forma en la que operaron los aparatos judiciales, la forma en la que articularon con la prensa, los intereses geopolíticos detrás, ¿muestran que el objetivo era una batalla contra los corruptos o muestran que el objetivo es responder a determinados intereses que se ven obstaculizados, se ven amedrentados, debilitados por políticas de Estado y sobre todo por Estados que reclaman soberanía en los recursos, que reclaman la intervención del Estado en la economía, que reclaman proyección geopolítica por fuera tal vez, o disputando la arquitectura institucional internacional planteada por Occidente y sobre todo por Estados Unidos. ¿Qué es esa batalla contra la corrupción en realidad? Y a Brasil le salió muy caro. Y a América Latina también, porque la causa Odebrecht y la causa el Lavallato, otra vez fueron los paraguas bajo los cuales se alojó toda una serie de herramientas, de estrategias que operaron a veces en solitario, otras veces en paralelo, y encontraron cómo articularse en otros países de América Latina y que han inhabilitado candidatos, candidatas, que han puesto la agenda política, nos han puesto agenda política, nos han puesto agenda mediática, o sea, ¿qué es la corrupción? ¿Es el principal problema de América Latina? En una América Latina post-COVID, con crisis de la deuda infinita, porque es crisis de la deuda con otra crisis, con crisis inflacionaria indescriptible. Es la corrupción el principal problema. Acabando con la corrupción vamos a resolver, o sea, hay que volver a pensar, hay que volver a preguntarnos quiénes educan a nuestros jueces, a nuestros fiscales, hay que volver a preguntar si no son necesarias leyes bien hechas de desmonopolizar los medios de comunicación. Hay que preguntarnos quiénes hacen los datos, quiénes están generando datos, quiénes son esos think tanks en los que confiamos, quiénes nos brindan los datos, quiénes son nuestras voces expertas desde América Latina.
Entonces, bueno, me parece que México es una plaza muy especial, muy particular en este proceso de la cuarta transformación para repreguntarnos esto y actuar de la forma más rápida que se pueda. El tiempo siempre es hoy para mantener todas las políticas, para abrir mayor cantidad de políticas que tengan que ver con la justicia social y que acorralen este tipo de estrategias que tanto daño nos han hecho a toda la región y que todavía estamos pagando eso, pero que también es cierto, hemos podido ir visibilizando y que estamos contentas de poder compartir con ustedes hoy. Así que bueno, será hasta la próxima clase es la última, las van a despedir, yo voy a estar también presente, pero van a dar la clase a Aníbal García Fernández y José Puri, que son doctores en estudios latinoamericanos por la UNAM, así que bueno, por hoy lo dejamos aquí, un besito a todas y todos, espero que les haya gustado la exposición y nos vemos la próxima.